Por favor. Pero mira. Parece que el gobierno o el régimen español se ha convertido en una tierra hostil para sus propios habitantes. Yo creo que el capitalismo es hostil por naturaleza al ser humano. Primero que todo queremos presentar al alcalde de Marinaleda. Es un honor para nosotros que un bastión de resistencia, de dignidad, que ha levantado las voces pues, de los oprimidos en España, se encuentre en un programa como Zurda Conducta. Queríamos empezar con este video porque obviamente hay desplegado, es lo que llama el presidente Nicolás Maduro, el eje Madrid-Bogotá-Miami, en una andanada en contra de Venezuela, en donde supuestamente se están violando los derechos humanos, pero pareciera que no se están mirando al interno. Bienvenido, Sánchez Gordillo. Muchas gracias a vosotros por ofrecer la oportunidad de hablar y de hablar claro y directo de lo que realmente está sucediendo en ese país que se llama España, o en Europa, o lo que sucede en el territorio donde yo vivo, que es Andalucía. Pero desde luego yo pienso, como tú decías al principio, que la hostilidad la marca Madrid, la marcan desde Miami, la marcan desde la Casa Blanca, la marcan desde el Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, la marcan desde la OTAN, la marcan desde el instrumento de represión, violencia, que es el capitalismo. Yo creo que el capitalismo es la forma más sofisticada de terrorismo. Y yo creo que el imperialismo es el mayor ladrón de soberanía de los pueblos. Si uno se pregunta por qué yo no soy libre, por qué yo no soy soberano, como persona, como país, pregúntele al imperialismo. Porque yo creo que el imperialismo es quien más crímenes tiene sobre sí. Por tanto, yo creo que el imperialismo y terrorismo, ese debe ser el nombre. Yo creo que todo lo demás, incluso el terrorismo más teóricamente feroz, es un aprendiz de terrorista frente al presidente de los Estados Unidos. Llámese Obama, aunque tenga premio Nobel de la Paz, llámese Reagan en otro momento determinado, llámese demócrata, llámese republicano, porque al final los dos son defensores del capitalismo y los dos defienden los intereses de las grandes multinacionales y los dos, para ganar dinero, para que esas multinacionales sigan robando y esquilmando, inviertan en América Latina $1 y se lleven 5, necesitan de la violencia, de la opresión, de la guerra o del crimen. ¿Por qué han venezolanizado los políticos españoles su discurso? ¿Por qué amenazan? ¿Por qué dicen que es Venezuela? ¿Por qué tiene que venir un Felipe González a darnos cátedras y asumir supuestamente la defensa de un Leopoldo López o de un Antonio Ledesma? ¿Por qué sale Felipe González de las catacumbas de la política supuestamente a venirnos a impartir clases de democracia? Hay que tener muy poca vergüenza política para hacer eso. Entre otras cosas porque Felipe González, después de ser presidente de gobierno, está de alguna manera siendo asesor de una gran multinacional. ¿Qué se llama?
que se llama gas natural. Qué belleza. Y gana después porque los presidentes de gobierno tienen sueldo vitalicio como presidente. Además de eso, gana un complemento incluso más importante de dinero que ganaba como presidente. Por tanto, ahí se cumple la puerta que gira, y que gira desde estar de presidente de los Estados Unidos. Por ejemplo, ¿cuántos presidentes de los Estados Unidos están después ocupando o son al mismo tiempo presidentes o están siendo asesorados a distintas maneras de multinacionales? Y aquí este presidente está también, este expresidente está asesorando y cobrando por ello a una multinacional. Pero Felipe González es Filesa, que fue corrupción, y es Rumaza, que fue corrupción, y él creó el GAL, que es una forma de terrorismo de Estado frente a la deseo de independencia del País Vasco, frente a ETA, y bueno, pues cometieron crímenes que se han reconocido, crímenes donde estaba Amedo, que era un lugarteniente policial, y donde estaba el ministro del Interior, entonces también, que se comprobó que había participado en la creación del GAL. Por tanto, Felipe González crea el terrorismo de Estado en España. Pero además fue el primero que provocó las privatizaciones, el que empresas que eran estatales pasaron a ser privadas, y cómo ahí se engancharon pues los familiares, los amigos, los conocidos de este señor presidente, que yo creo que tuvo el honor, entre comillas, de ser el presidente más neoliberal y más destructor. Han salido del país y todos esos periódicos que se la pasan constantemente atacando a Venezuela a denunciar esa realidad, ¿no? ¿Cómo? Que habría en ese entonces el país, un periódico que constantemente se la pasa atacando a Venezuela, habría denunciado esa realidad del GAL, por ejemplo. Ah, claro, pues yo creo que el tema del GAL sí salió en un periódico que se llama El Mundo. Primero lo negaron, pero después tuvieron que reconocerlo, y después había sentencia firme de ese terrorismo de Estado. Hay libertad plena en España para el ejercicio, por ejemplo, director general de policía, en el que estaba implicada pues toda la trama, desde el ministro del Interior hasta lo que se llaman las partes más profundas del Estado, las cloacas del Estado, desde las cloacas del Estado hasta el ministro del Interior, José Barrio Nuevo, que era entonces el ministro del Interior, los que de alguna manera con altos dirigentes militares, los que provocaron ese terrorismo miserable, que no respetó los derechos humanos, porque incluso mataron gente que no tenía nada que ver. El GAL mató gente que no tenía nada que ver, incluso gente que era no violenta activa. Por tanto, bueno, yo creo que no puede haber en ninguna parte del mundo. En el ejercicio, por ejemplo, democrático, derecho a voto, a participación electoral, también libertad en materia de comunicación, de acceso a la información. ¿Existe esto en España? Mira, yo pienso que lo mismo que hay terrateniente, el que tiene la tierra, aguateniente, los que tienen el agua, hay prensateniente, los que tienen la prensa. La prensa no es libre. Dicen, bueno, en este país hay libertad de expresión. Yo digo mejor, libertad de posesión de los medios de comunicación. Y los medios de comunicación obedecen al amo que paga. Y por tanto defienden unos intereses de clase, difunden valores de clase, mienten cuanto haya que mentir, porque la burguesía es la clase social más embustera que ha parido la historia de la humanidad. El gran triunfo de la burguesía es haber controlado los grandes medios de comunicación, sobre todo las grandes cadenas de televisión. Por tanto, a mí que no me digan lo de la libertad de expresión, porque nosotros en nuestras carnes hemos sufrido cómo nos criminalizan, cómo nos endemonizan, cómo nos llaman terroristas, y cómo después de, por ejemplo, nosotros tuvimos la osadía de cambiar el nombre de las calles. Los nombres de las calles después del franquismo y después de llegar a la democracia, los nombres de las calles eran todos de generales, de asesinos confesos. Y nosotros tuvimos la osadía de cambiar el nombre de las calles. Fuimos por asambleas de barrio, y en esas asambleas de barrio pues la gente ponía Salvador Allende o Ernesto Che Guevara o la Avenida de la Libertad o Pablo Neruda, etcétera.
entonces aquello, una campaña de la ABC de Sevilla y de los medios de comunicación, llevaron a que un tío de extrema derecha atentara contra mi vida, con una pistola, en pleno siglo XXI, ¿no? Entonces, los medios de comunicación muchas veces son medios que facilitan la agresión. Ya en sí mismo muchas veces son agresión, pero facilitan la agresión. Mira, un detalle. Cuando se quiere invadir a un país, primero se criminaliza ese país. Claro. Se criminaliza al presidente de ese país. Y luego, cuando la opinión pública está admitiendo ya, porque te han dicho por 18 canales que ese señor es maligno, que es la encarnación del demonio, pues se justifica que después vengan las invasiones, vengan las guerras injustificadas totalmente y te puedan asesinar por la calle cualquier pendejo, como usted decía aquí, te puede asesinar y además le hagan palmas porque ha sido un patriota. Esa es la forma tiene que ver actual. un poco con esa parte de las libertades democráticas y todo esto. Un poco que me hables de, primero, de la participación, la correlación de fuerzas dentro de lo que es la izquierda en España y lo que dicen ser demócratas, y si existe la posibilidad, por ejemplo, ese video que vimos cuando empezamos esta parte del programa, eso se le ha difundido en los medios de comunicación en España, esa represión, como golpeaban a ese joven allí, o sea, cuando atentan contra las libertades democráticas. En este caso en Venezuela tenemos una oposición, un partido que se llama Primero Justicia, vinculado a Telefónica, que es una compañía de España. Tenemos un alcalde en este municipio, que es Carlos Ocariz, de descendencia española, y vinculado precisamente a ese grupo, a Telefónica. Existe esa participación de los movimientos sociales dentro de los medios de comunicación, de personas que piensen adversamente a lo que es el gobierno español. ¿Existe la posibilidad de ustedes participar allí? Un poco de eso. Bueno, son muy listos. Y ellos actúan según las circunstancias del territorio que te mueva en las distintas partes o países de este planeta, actúan de una manera. Entonces, por ejemplo, se da la paradoja en España que existe un canal de televisión que se llama Antena 3, que es el que ha hecho el programa famoso aquí de En Tierra Hostil, que representa y lleva a su tertulia normalmente gente de derecha, en la voz de la derecha. Pero el mismo amo de ese canal de televisión es amo de un canal de televisión como La Sexta, que aparentemente lleva gente de izquierda, que aparentemente es democrática, que aparentemente defiende valores humanitarios. Entonces, el mismo amo tiene las dos voces, como el policía bueno y el policía malo. Tiene el control del negocio. Pero yo digo como el gato blanco y el gato negro. Se expresa eso a Los nivel dos de son partido. gatos, pero al fin de cuentas, y los ratones somos nosotros. Por tanto, son capaces de aparecer como gente progresista y gente que no es progresista, pero en el fondo los dos obedecen a un mismo patrón, el capitalismo. Se defiende el capitalismo y quien vaya contra el capitalismo hay que quitarlo de medio de alguna manera, no importa cómo. Y los medios de comunicación se prestan a eso, a fabricar las posibles víctimas del sistema cuando el sistema quiere quitar a alguien del medio, a una organización del medio, a un país del medio. Cuando uno ahorita prende la televisión venezolana, ya te hablo como tú, un observador de repente de los medios, encontrarse a un Boris Izaguirre, encontrarse a todo el mundo cayéndole en callapa. Bastante conservador, por cierto. Bastante conservador, cayéndole en callapa en contra de Venezuela, diciendo que bueno, que ellos son los demócratas y Nicolás Maduro viola los derechos humanos, y de repente una alfombra roja para Lilian Tintori, que es la esposa de Leopoldo López. Porque claro, obviamente estos son los personajes que representan los intereses de un partido como el Partido Popular. Hay un empecinamiento. ¿Y cuál es la diferencia entre cómo trataban los medios a Chávez y cómo trataban los medios a Nicolás Maduro? Bueno, a Chávez lo trataban, entre comillas, lo trataban como intentando de alguna manera ridiculizar
al personaje, pero no se enfrentaban tan claramente, tan duramente, como ahora con Maduro, que dicen directamente ya, allí lo que hay es una dictadura que no respeta los derechos humanos, etcétera, etcétera. Entonces con Chávez era más en decir, este es un payaso, ridiculizado el personaje. Yo creo que en cualquier caso Venezuela y su gobierno, desde Chávez, desde la Revolución Bolivariana, desde el comienzo hasta ahora, ha tenido un maltrato bastante fuerte, bastante criminal por parte de los medios de comunicación, en general, de la derecha en particular. Y bueno, yo pienso que porque de alguna manera esto es una esperanza, de alguna manera esto significa que en el mundo hay algún país que se atreve a decir basta, que quiere construir un mundo diferente, que dice que la política puede ser otra política, que la economía puede ser otra economía, que la vivienda debe ser un derecho, o que se atreva a decirle a los señores del imperio, oiga usted, métase usted en su frontera y deje libertad para que los pueblos expresen lo que quieran, como quieran y donde quieran. Bueno, compañero Gordillo, vamos a ver ahora el siguiente video acá en Surdaconducto, una situación que está pasando extrañamente en España, país de las mil maravillas, según el señor Mariano Rajoy, y venimos, bueno, para que nos brinde el análisis allí, para que nos diga si es cierto eso que estamos pasando por acá. Vamos a video y ya venimos. 9 de cada 10 familias que atiende Cruz Roja en Cataluña tiene inseguridad alimentaria, es decir, no pueden acceder a los alimentos necesarios. Y en el 21% de ellas, padres e hijos pasan hambre. Es la primera vez que Cruz Roja habla de inseguridad alimentaria en Europa, un término que utilizaba solamente para emergencias humanitarias. Vamos a ver. Es parecido a esta sensación, abrir la nevera y no saber qué comer, porque no hay prácticamente nada. Es duro a una madre que veas tú que tu propio hijo te diga, mamá, yo no como para que mis hermanos coman. Un hecho para 9 de cada 10 familias atendidas por Cruz Roja en Cataluña. Mis hijos se han acostado con un vaso de leche y nada más. Y para el 22% de los niños de esas familias, en pleno siglo XXI, saben lo que es el hambre. Sufren inseguridad alimentaria severa. Afecta a la calidad, a la cantidad de alimentos que acceden al domicilio, a la familia, y afectan a la vez a los niños. Para los expertos, un dato que evidencia que los programas de ayuda alimentaria son insuficientes y que hay que intervenir de manera urgente. De aquí compraría el Nesquik, esto y esto y esto. Ay, esto. Yamilez mira el catálogo del súper como un niño mira el catálogo de Reyes. Ingresa 500 euros para alimentar a una familia de 5 miembros. Pero con esta tarjeta, Cruz Roja asegura que además de los garbanzos, el arroz o los macarrones del banco de alimentos, podrá acceder a 40 euros mensuales de productos frescos. Con eso lo puedo comprar pescado, carne y fruta y yogur. Además los compra directamente en el supermercado. Pueden ir a un supermercado y puedan pagar como pagarían con cualquier otra tarjeta. Y disfrutar del privilegio infravalorado de hacer cola en la carnicería, en la pescadería o en la caja, como cualquier cliente. El problema es que hay, pero no hay liquidez. Otro problema, por lo que vemos allí, o sea, aquí en Venezuela hablan de que nosotros nos quieren poner una tarjeta, reasesorar los alimentos, que nos parecemos a Cuba, que bueno, que no, aquí en este país la gente está muriendo de hambre. La realidad de lo que sucede en España a lo que sucede en Venezuela. Ha tenido la oportunidad de recorrer sectores populares en Venezuela, ha tenido la oportunidad de recorrer sitios de compra de alimentos en Venezuela. Hágame una comparación de lo que está sucediendo en Europa, la situación económica, a lo que está sucediendo en Venezuela. He tenido la oportunidad de estar en barrios muy concretos de Venezuela. Ya otra vez que estuve aquí, estuve incluso en distintas ciudades de Venezuela. Y yo he visto colas, pero colas que van por un producto determinado y por el cerco económico que ustedes están recibiendo.
y que al final terminan llevándose el producto que reclaman. Pero yo he visto colas también en mi país, que son las colas del hambre, que son las colas de los que se ponen detrás de un contenedor de basura que han tirado los grandes almacenes, porque son productos que ya son perecederos y han caducado. Y desgraciadamente hay más en Andalucía de 2 millones de pobres, y en España, en el conjunto del territorio del Estado español, hay más de 12 millones de pobres. 12 millones. Y hay personas que no solamente están paradas, sino que no tienen ningún subsidio, no tienen absolutamente nada. Y eso les lleva a perder su vivienda. En su día, cuando tenían un empleo, fueron al banco, pidieron una hipoteca, cogen una casa, se quedan parados, no pueden pagar la hipoteca, el banco les quita la casa, los echa a la calle, pero después de que lo echa a la calle, y con eso se cobra el banco de la posible hipoteca, el banco, después que te ha echado fuera, te sigue cobrando hasta el final. O sea, no es suficiente que tú hayas entregado la vivienda, sino que después de que te ha echado de tu casa, el banco sigue robándote miserablemente hasta el último céntimo de la hipoteca que te dio, multiplicada, además por llevar tiempo sin pagar, con las correspondientes aumentos de la deuda de esa hipoteca. Por tanto, eso se da en la única parte del mundo a eso. En este caso, fíjate esto. Muchas Son veces 500, en los años 60, 500 70, desahucios diarios. 80, la gente tenía, era irse a los Estados Unidos por el sueño americano. En los 90, hasta el sol de hoy, ahora la gente se van a Europa, se van a mucho a España, y van y dicen, bueno, ajá, y se consiguen con que hay otra realidad económica. ¿Qué sucede? ¿Cómo es el trato de la vinculación del caso de los latinoamericanos que llegan? O sea, ¿cómo es el trato, el empleo, las posibilidades de estudio? ¿Qué está sucediendo allí? Bueno, pues serán los últimos de los últimos, evidentemente. El sistema quiere al inmigrante, el empresario quiere al inmigrante para sobreexplotarlo. Irán a los puestos de trabajo que nadie quiera, o como ahora no hay empleo, irá directamente al paro, sin derecho a subsidio de ninguna clase, sin derecho a nada, más que a ir a esos contenedores de basura, o ir a Cáritas Diocesana, o ir a alguna sucursal de alguna iglesia de beneficencia que te acoge temporalmente, pero que cuando lleva un tiempo te echa de nuevo a la calle, no de forma definitiva. De hecho, la inmigración se está dando hacia afuera en el Estado español y en muchas partes de Europa, pero en España en concreto, los mejores jóvenes, los jóvenes con mejor currículum estudiantil, se están yendo de España. Están yendo porque no encuentran en su país el sitio donde ejercer su trabajo, el trabajo para que fueron preparados. Hay una fuga de cerebro porque no encuentran el sitio donde trabajar. Por tanto, la emigración está aumentando paulatinamente en España, y además de la gente más joven y más preparada. Por tanto, que no nos cuenten cuentos, que si nosotros comparamos lo que hay aquí y lo que hay allí, aquello es aparentemente mejor, es puesto en el escaparate de los medios de difusión, de los medios de comunicación, puesto en el escaparate de la propaganda, pero detrás del escaparate hay todo, en el escaparate hay de todo, pero tú no tienes dinero para atravesar la puerta y comprar lo que estás viendo en el escaparate. Hay estantes llenos, pero poca capacidad adquisitiva. Bueno, por eso nosotros con esta crisis tuvimos que, un día, porque nosotros denunciamos, por ejemplo, la posesión de la tierra. En Andalucía el 2% de los propietarios posee el 50% de la tierra cultivable. ¿El 10%? El 2%. El 2% posee el 50% de la tierra. Sí. Denunciamos el tema de los bancos con la crisis, se han llevado 250.000 millones de euros. Y ha recibido persecución política por parte del régimen español. Evidentemente. ¿Qué te han hecho? ¿Qué le han hecho a Sánchez Gordillo por oponerse? A Sánchez Gordillo le han echado, pues yo tendré pendiente ahora más de 20 años de cárcel, multa, nuestro sindicato tiene multa millonaria por cortar carreteras, por hacer marcha, por meternos en sedes de banco, por ocupar tierras, por ocupar el aeropuerto de Sevilla o el de Málaga, reclamando que hay que hacer otra política diferente, otra política más de rostro humano. Ustedes no pueden cortar rutas porque les colocan una multa. Claro.
Y multa, te llevan a que tengamos multas millonarias que ya no podemos pagar y tenemos que terminar en la cárcel. Una asfixia económica. Como a la oposición venezolana le gusta tanto el régimen español, deberíamos aplicarles a ellos el tema de las multas, ¿no? Porque de la multa. Sí, claro. Es que llega un momento en que tú, además, las multas, la persona que hace una acción porque está desesperada, es porque no tiene medios económicos. Si tú le pones una multa, el sindicato tampoco tiene medios, no lo puede pagar, llega un momento en que tú o pagas o te expropian lo poquito que tengas o simplemente terminas en la cárcel. Mire, en materia concreta, digamos, y ahora en hay función una ley de que la acaban de cotidianidad. aprobar ahora mismo que se llama la ley Mordaza, por la que tú no puedes mirar a un policía de frente. Qué decir, bello. ¿Cómo? Mirarlo. Tú miras al policía a los ojos y le estás diciendo, basta, me cago en la madre que te parió. Pues entonces resulta, pero tú no se lo dices, nada más que nos mires con la mirada se lo dices. Te pueden considerar que eso es un atentado a la autoridad. O sea que si yo llego al aeropuerto de Barajas, me bajo y veo a un oficial de policía así frontalmente, a mí me ponen los ganchos, me llevan preso. Con un atentado terrorista. O te ponen una multa. Te ponen una multa o te pueden detener. En este momento en Madrid se están deteniendo gente desde que se aprobó hace 2 días la ley Mordaza. Gente que había participado en las movilizaciones anteriores del 15M, del 21 de marzo, que nosotros fuimos de los organizadores de esa, que hubo más de 2 millones de personas en Madrid. Bueno, pues resulta que a gente que se movió entonces, que no estaba todavía la ley en vigor, ahora saca la ley y están deteniéndola ahora. Bueno, pasó a... de hecho que ya han pasado. Le pasó a Pablo Hasél, un cantante rapero allá de España, que por una canción en contra del rey lo metieron preso y bueno, él no puede salir del país. Claro. Con el rey no se puede uno meter. Mire, la cotidianidad más o menos, ¿cuál es la diferencia de esa propuesta que hace Marina Leda, de esa propuesta de Sánchez Gordillo, bueno, que tanta molestia genera el régimen español? ¿Cómo? ¿Cómo es la propuesta que en lo concreto, en la cotidianidad? ¿Cómo se vive dentro de mira, Marina Leda, a diferencia pues del resto de España? Eso que tanta molestia le genera el régimen español. Nosotros decimos que la tierra de la naturaleza no debe ser tenida por nadie, sino que tiene que ser un bien que produzca alimento. Y que por tanto debe ser de la comunidad que habita y trabaja esa tierra. Y la hace producir. A la madre tierra, la Pachamama, hay que cuidarla porque ella es la alacena de la alimentación de este planeta. No es de recibo que en este momento haya 1.100 millones de seres humanos que se mueren de hambre y al mismo tiempo estemos o arrojando alimentos armados por el tema del comercio, de la subida o bajada de precios que significa el mercado, o simplemente que haya tierra sin labrar en el planeta. No es de justicia eso. Y nosotros decimos que la tierra tiene que ser del que la trabaja para producir alimentos. Y ocupamos tierra. Nosotros decimos que, de alguna manera, la vivienda no puede ser una mercancía que se compra, que se vende, que se alquila. Debe ser un derecho humano elemental. Lo dice el artículo 25 de la Declaración de los Derechos Humanos. El artículo 25 y además en todas las constituciones está. Pero luego nunca se hace realidad. La vivienda debe ser un derecho. Y nosotros decimos que los bienestares tienen que repartirse, porque la democracia política sin democracia económica es una gran mentira. Yo creo que para que haya democracia política tiene que haber democracia económica, tiene que haber reparto de la riqueza, porque el rico tiene libertad, toda la libertad de decidir si tiene un yate, si no lo tiene, si su hijo estudia en Harvard, o estudia en un colegio de pago, o no estudia. Pero ¿y el pobre? ¿Y el inmigrante? Ese es donde tiene su libertad. Que no puede elegir entre trabajar y no trabajar, entre comer y no comer todos los días, entre tener una vivienda digna y no tenerla. ¿Dónde es la libertad del pobre? Por tanto, nosotros, ¿qué es lo que hemos hecho? Intentar llevar a la práctica los sueños que tenemos para pasado mañana. Hemos estado 12 años luchando por la tierra hasta que hemos conseguido tierra mediante lucha. Lucha que se ha clonado con éxito y le hemos quitado la tierra a un gran terrateniente, el duque del Infantado, 4 veces grande de España y amigo personal del rey Juan Carlos. Toma. Le hemos quitado la tierra después de muchos años de lucha. Y con esa tierra nosotros, en industria, hemos creado el empleo que nos parecía que era imprescindible. Nosotros decimos que la vivienda es un derecho. ¿Qué hemos hecho? Pues cuando un joven quiere una vivienda, nosotros le damos el suelo gratuito
los albañiles gratuitos, le ponemos el arquitecto municipal y ellos, el joven, pone su trabajo. Parece la misión vivienda. Viviendas de autoconstrucción, viviendas de 90 metros construidos y 100 metros de patio. Y pagan 15 euros al mes. Cuando el sueldo, en Marinaleda, pero en general en Andalucía y en el punto de estado, pues están en 1.000 euros, 900 euros, los sueldos más bajos. Luego fíjate lo que significa los 15 euros al mes. Y además ellos son los mismos que han construido sus viviendas, los que dicen lo que tienen que pagar. Ellos mismos deciden eso. Luego la vivienda es de quien también la trabaja y la necesita. Y luego nosotros pensamos que la democracia tiene que caminar hacia la democracia directa, hacia la participación directa de la gente en todos los asuntos. Yo creo que la política es la vida y no hay nadie apolítico. Por tanto, yo digo que para decidir hay que basarse en la asamblea de trabajadores, en la asamblea de barrio, en la asamblea general del pueblo, para que decidan si sube o se bajan los impuestos o cómo se reparten las viviendas. Lo que hemos intentado de alguna manera hacer, y seguimos intentando, y ahora tenemos muchas dificultades, porque están queriéndonos cortar el cuello de alguna manera, y casi venimos pidiendo auxilio, porque la gente que somos antisistema, yo digo que el sistema no permite la diferencia. No permite que haya algo que sea diferente. Ningún país, ninguna persona, ningún movimiento, aunque sea minúsculo y ridículo, ellos permiten esa diferencia, porque si hay una diferencia que se escapa del sistema, que no controlan, eso es un peligro para el propio sistema. Un germen. ¿Vale? Y por eso tratan de... Lo mismo les molesta a Cuba, que les molesta a Venezuela, que les molesta al pueblecito más pequeño y ridículo en el último rincón. ¿Se les escapó al gobierno español Podemos? Yo creo que todavía no. Yo creo que Podemos viene del 15M, viene del movimiento que nosotros organizamos el día 21 de marzo, con 2 millones en Madrid, que nosotros estuvimos en la duda de si nos lanzamos al terreno de la política. Fue un movimiento básicamente sindical, en conexión con todas las organizaciones del Estado, lo organizó el SAS, Sindicato Andaluz de Trabajadores, y de ese descontento, de ese no responder de los partidos políticos tradicionales, sale Podemos, que ha tenido un discurso más radical en sus comienzos y ahora un poquito más suave, más populista. No somos de derecha ni de izquierda. No, yo digo que sí. De hecho, hoy salió un artículo de Pascual Serrano que dice: el pastoreo de los medios, el caso Podemos y Ciudadanos. Claro. Que han logrado canalizar una supuesta rebeldía, mostrar supuestamente otra referencia antipartido, pero que es el ciudadano, que lo controlan ellos mismos. Lo que tú decías, tienen Antena 3, pero tienen La Sexta. Sí, La Sexta. Muestran aquí a movimientos de derecha y aquí supuestamente muestran a la izquierda y se van es por el rating, pero después van canalizando y ahorita en Andalucía lograron su objetivo. Sí, de hecho, el PSOE ha vuelto a ganar con 47 diputados. Podemos ha sacado 15. Ciudadanos, creo que han sido 8. Izquierda Unida, que tenía 13, yo era uno de ellos, estaba como diputado ahí, 13, se han quedado en 5. Entonces, ¿qué sucede? Ahora mismo el PSOE, el partido del régimen en Andalucía, porque ha estado gobernando siempre en Andalucía, con políticas neoliberales, con políticas a favor de los terratenientes, de los banqueros, con una corrupción de los ERE de miles de millones, que eran dinero para los trabajadores, que se les daba en la reconversión que produjo la crisis, y que luego se quedaron 4 chorizos, que eran todos desde presidentes de la Junta de Andalucía hasta altos cargos de ese partido. Ha sido el partido de la corrupción en Andalucía.
Sin embargo, la gente vota con 47 diputados. 47. Y ahora, ¿qué le queda? Ya se está hablando de que Podemos va a pactar con el PSOE, o por lo menos va a pactar la investidura de Susana Díaz. Izquierda Unida hizo eso, nosotros estuvimos en contra. Yo perteneciendo a Izquierda Unida, pero estamos en el ala izquierda de Izquierda Unida y dijimos no al pacto con el PSOE. Porque el que se acuesta con el diablo termina siempre en el infierno. Nos acostamos con el diablo, que era el PSOE, un partido corrupto, un partido claramente capitalista, pero que a la gente le aparece como progresista y de izquierda. Es la peor derecha. Bueno, Felipe González. Claro, Felipe González ha sido el mejor manijero del capital. Es Zapatero Manijero, diciendo capataz, hay no que... sé cómo lo llaman aquí. Es Zapatero diciendo hay que cuidar, salvaguardar los derechos civiles de los ciudadanos libios y después lo invadieron. Es un Felipe González que antes era antiotanista y cuando llega al PSOE, cuando llega a la presidencia, se le olvidó el antiotanismo. Dijeron de entrada no en la OTAN, y luego nos entraron con, además, yo creo que este referéndum estuvo manipulado, con zapatos y todo, nos metieron, porque además la pregunta decía que no entraríamos en la estructura militar, y estamos en la estructura militar de la OTAN. Pudiendo invadir cualquier país. Evidentemente. Miren, se hizo muy interesante esta entrevista. No, sabíamos a lo que nos enfrentábamos, el gran reto. Sánchez Gordillo expresándose, porque además vino una avanzada de el estiercolero periodístico para tratar de empañar la imagen. Sabemos que ahorita, así cuando decía Carlos Mardes, un fantasma recorre el mundo, el fantasma del comunismo. Pareciera que un fantasma recorre el mundo, el fantasma del chavismo. Y pareciera que cualquier persona como tú, también tenemos que decirlo, como los compañeros de Podemos o como los compañeros de Syriza, están ahorita considerados como el chavismo en Europa. Se han solidarizado ustedes y creo que tienen un evento en abril. Quisiéramos que habláramos antes de ir al corte y a despedirnos de esta majestuosa entrevista. De hecho, nosotros estamos recogiendo firmas en este instante y queremos hacer un evento, que queremos que sea en abril, en el que se inviten a los embajadores del Grupo ALBA y si pudiéramos, queremos incluso la oportunidad de invitar al presidente de este país revolucionario y que por supuesto quisiéramos que hubiera una participación, un encuentro político directo para que desde otras partes del mundo se defendiera lo que significa algo que el sistema no controla y por eso tiene tanto miedo. Y porque ustedes tienen petróleo, es el otro tema. Gaddafi no murió por casualidad. Gaddafi, el rey de España, se trataba con Gaddafi, Sarkozy. Felipe González, Sarkozy y la madre que los parió. Todos estaban alrededor de Gaddafi porque Gaddafi tenía petróleo, tenía un mar de petróleo. Pero llegó un momento en que las multinacionales del petróleo, sobre todo italiana, y también española, inglesa, pues parece que Gaddafi había intentado en el último momento darle un punto más de nacionalización del petróleo. Y entonces dijeron, de amigo a enemigo, hay que quitarlo del medio. Lo dice Nicolás Maduro, el que se doblega y el que muestra debilidad ante el hegemón, ante el leviatán, ante el imperialismo, lo consideran un inepto, no le perdonan nada, porque por más que a Gaddafi supuestamente le iban a perdonar algo, quita la batería antiaérea, la quitó. No nacionalices esto, no nacionalizó. Lo desnudaron. Por favor, desarma esta parte del ejército, desarmó la parte del ejército. Y después, la invasión y la muerte televisada. Y que un país como Libia, con el mayor índice de desarrollo humano en África, esté en lo que está ahorita. Y además nos preguntamos nosotros, porque ese es el destino, pues, en otras de las invasiones, robar los recursos naturales. Lo decía Hugo Chávez, ¿dónde quedaron los 600.000 millones de dólares de las reservas de Libia? ¿En dónde están? ¿Y los muertos, dónde están?
¿Dónde están? Los derechos humanos, ¿dónde quedan en Libia ahora? O antes en Irak, que había armas de destrucción masiva. No encontraron armas de destrucción masiva. Hoy en Yemen. Porque las armas de destrucción masiva eran ellos. El terrorista no era Saddam Hussein. El terrorista vuelve a ser el imperio y el presidente que cabalga en el imperio. Ese es el terrorismo. Te obligaron, antes ya de culminar, pues vamos al corte y... te obligaron a firmar en contra del decreto Obama porque lo estaban diciendo en Miami. O te pagaron algo, porque siempre dicen que aquí le pagan a la gente. No, al contrario, porque quisimos firmar y nos dijeron, no, es que como no estáis residiendo aquí, bueno, digo, yo firmo de todas maneras. Pero firmó, mira, firmó Mujica, firmó al Correa, firmó hasta Batman en México. Sí, yo pienso que es una lección muy interesante la que se está dando aquí con el tema de la firma. Y yo quisiera decirle al presidente Maduro que nos gustaría tener ese encuentro y que el ALBA se extendiera al sur de Europa, al sur de Italia, al sur de Grecia, al sur de España. Donde está la pobreza más fuerte. Exactamente. Porque en Europa también hay norte y sur. El norte, los países ricos, el sur, los países pobres. Y la diferencia entre el norte enriquecido y el sur empobrecido aumenta continuamente en la famosa Unión Europea. Y ahora el pacto que se pretende es el pacto de, dicen, territorio de libre comercio. O sea, cuando tú escuches la palabra territorio de libre comercio, échate mano a los bolsillos. Te pueden ahora robar todo. Quieren unir al mercado común, Unión Europea después, con la manera todavía más neoliberal que tienen los Estados Unidos y quieren hacer una alianza para que el mercado esté totalmente dominado por las potencias europeas y la norteamericana. Por tanto, yo creo que también hay que oponerse a eso. Todos los países tenemos que oponernos a eso porque ese es el imperialismo reforzado como nunca. Yo creo que hay más imperio que nunca y más peligro de una tercera guerra que nunca. Porque cuando estaban los países del este, de alguna forma había un cierto respeto de territorio. Ahora no todo el mundo va por el mercado. China va por el mercado, Rusia va por el mercado, Estados Unidos va por el mercado, Europa va por el mercado, y cuando se reparten el mercado y ya no tienen nada que repartirse, fabrican la guerra. La guerra es una necesidad para tapar los agujeros del mercado. Sí mismo. Y por tanto la guerra es una necesidad del sistema capitalista. Y la guerra, ¿no es terrorismo la guerra? Pues ese terrorismo es imprescindible. Nunca se acabará la violencia mientras haya capitalismo. Y además que ellos dicen que ven la guerra como la posibilidad de mermar en habitantes, ya que estamos en una especie de sobrepoblación que el modelo económico no puede darle alimentos a todo el mundo. Eso es mentira. Se producen en este instante 10 veces más alimentos. Más alimentos de lo que necesita todo el conjunto de la humanidad para poder comer todos los días. Es mentira. El problema no es de producción, el problema es de reparto. El problema es de igualdad. Y ese problema es el que no se quiere tocar. Porque los que tienen la sartén por el mango y el mango también... Y ahí está cabeza de mango. No quieren tocar. Algo tendrá que ver. Es terrible. Hermano, muchísimas gracias, agradecido. Una hora de entrevista que se pasó rapidito, pero llévese pues nuestra voz de solidaridad también con los pueblos y sabemos que en Marinaleda hay un faro, que en Europa se están gestando movimientos antisistema. Y que haremos un programa desde allá en algún momento. Zurda conducta en Marinaleda. Cabeza de Mango va a ser una versión de En Tierra Hostil, pero yéndose a Cabeza de Mango. No puede ir para allá. A España a ver la escasez, a ver el problema. No puede porque no habla el idioma. Ya dijo que no habla el idioma. Muchísimas gracias, compañero Sánchez Gordillo. Nosotros vamos a ir a un corte. Pronto en España. Vamos a ir a un corte. Al regreso venimos con más de Zurda Conducta. Vamos hasta las 2:30. Todavía hay material que mostrar. Todavía las redes sociales están que arden. Y son las 2 etiquetas. Ponche las etiquetas ahí, señor director, antes de ir. Señor director. Pónchelas. ¿Se puede o no se puede? Ahí está.
Yo firmo por Venezuela, numeral Venezuela, Spaz Mr. Obama, que creo que está de segunda, la primero 5 millones contra el decreto. Vamos aumentando las firmas, la solidaridad. En Marinaleda están firmando en contra del decreto y en México y en todos lados, así que vamos rumbo a la cumbre de las Américas. Vamos al corte y ya regresamos.